6 de la mañana de este jueves 7 de abril de 2016. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Otro escándalo. Aquí no salimos de un escándalo por cuestiones de manejo de dineros y por cuestiones de corrupción. Ahora es el hijo de una alta funcionaria del Senado el que aparece con un carro que era del Senado de la República, que se vendió pero no se hizo el traspaso, un carro de alta gama, como llaman ahora los carros lujosos, y llevaba 600 y tantos millones de pesos, y le ofreció 100 millones de pesos de soborno al, ya no sé si es policía o militar, que lo interceptó y que lo entregó a las autoridades. Otro escándalo como si alguno nos faltara. El paro de los Úsuga, haciendo méritos para que les nombren un PERL. Aquí todo el que mata, todo el que secuestra, todo el que asesina en grande escala es candidato para un proceso de paz. Esa es la lección que dejan los acuerdos con las FARC. Entonces el ELN siguió el camino. Dijo, con que para tener un acuerdo de paz tengo que crecer, tengo que ser más terrorista, tengo que volar más oleoductos, tengo que meterme duro en el negocio de la droga, pues lo hago. Y entonces ahora aparecen lo que se llaman las BACRIM, o los úsugas, o los rastrojos. Uno ya no sabe cómo se llaman todos esos bandidos. Eso es narcotráfico puro. FARC, ELN y BACRIM son la misma cosa. Una partida de bandidos narcotraficantes, a los que este gobierno no solamente no enfrenta, sino que estimula. Y por eso al país se lo comió el narcotráfico. Esto es un narcoestado. Y como hay cuentas pendientes entre ellos, entonces las FARC resolvieron que los que no son ellos son paramilitares. Y a todas estas, ni el general Rodríguez ni el general Mejía dicen una sola palabra en defensa suya y en defensa de sus hombres. Es que los paramilitares son los que están, sin ser militares, están cerca de los militares y los apoyan. Esa es la acusación que le están haciendo. Y se las hace el gobierno, y se las hacen las FARC, y ellos calladitos la boca. De manera que llegamos a la conclusión de que los Úsuga son auxiliares del Ejército de Colombia. Era lo que nos faltaba. Y el general Mejía, mudo. Y el general Rodríguez, mudo. La suerte de sus hombres y la suerte de su institución los tienen sin el menor cuidado. Mientras se miren en el hombro los 4 soles, lo demás no tiene problema en la vida. Los 100 días de los alcaldes. Vamos a ver cuáles son los 100 días en Bogotá. La última declaración del alcalde Peñalosa es lamentable, porque dice que en 100 días puso la casa en orden, pero la casa por dentro, porque por fuera la ciudad de Bogotá no cambia. Y no sabemos cuáles son los proyectos reales para que cambie. Todo es un cuento, todo es una historia, todo es lo que vendrá. Un proyecto para acabar con la carrera séptima y para acabar con el transporte en Bogotá, el transporte privado en Bogotá, que es una parte esencial del transporte, a ver si todos montamos en bicicleta. En estos días de invierno sí que está bueno la bicicleta. ¿Qué pasó en estos 100 días? Hablaremos con el concejal Juan Carlos Flores sobre la materia. Ahora Santos en su línea de show en Centroamérica. Esto sí ya es inaudito. Se va para Centroamérica a proponer que los Estados Unidos hagan también un Plan Colombia para Centroamérica. El Plan Colombia en Colombia se está acabando y él lo sabe muy bien porque se propuso acabarlo y se propuso acabar con la cooperación de los Estados Unidos. ¿Recuerdan cuando los Estados Unidos querían construir 4, 5, 6 grandes aeropuertos que sirvieran
para los aviones de inteligencia que iban a impedir la llegada de otros aviones cargados de droga, cargados de armas, para sacarlos cargados de droga de Colombia? Bueno, pues lo primero que hizo Santos fue acabar con ese acuerdo con los Estados Unidos. Entre él y la Corte Constitucional hicieron el oficio. Entonces le están dando palo al Plan Colombia desde entonces. Claro que como nadábamos en dólares, pues tampoco se necesitaban unos dólares que nos dieran los Estados Unidos. Entonces, para la fumigación, pues no hay necesidad de dólares para la fumigación porque no hay fumigación. Y así sucesivamente. Pero entonces en Centroamérica sí, qué bueno un Plan Colombia para Centroamérica. Este hombre no para. Es decir, este es el hombre espectáculo, el hombre show. Mario Vargas Llosa escribió un libro excelente que se llama La civilización como espectáculo. Habría que escribir otro que está pendiente de que alguien se acomida, como dicen las señoras en Antioquia y Caldas, de ese tema. La política como espectáculo, que es la única manera como la entiende Juan Manuel Santos. Las señoras que cuidan a los niños que no tienen quien los cuide, dicen que para 14 niños en 2 días les dan 2 libras de azúcar, 2 libras de arroz, 2 libras de arroz, y parece que esa es la dieta, para 14 niños en 2 días. Es decir, ¿cuántos granos le alcanzan a cada niño? Les alcanzan en el cuenco de la manito de los niños, el arroz que les dan. Esa es una denuncia de una gravedad extraordinaria. ¿Quién la contesta? Nadie. Aquí nadie contesta nada, aquí nadie responde nada. Y ahora aparece una de las inefables cortes diciendo que por el principio de la realidad, esas señoras que prestan ese servicio son empleadas del gobierno nacional. ¿Cuánto cuesta ese chiste? Pues no está escrito, pero como a las cortes no les duele porque no tienen que girar el cheque. Noticias económicas. Hemos tenido la noticia de una inflación del 8% en el último año, 7,98, porque utilizan esas cifras como las utilizan en los Estados Unidos para que el consumidor crea que el producto vale menos. Entonces el producto no vale $13 sino 12,99. Pues así es la inflación en Colombia, 7,98, eso es el 8%. El 8% en un año la inflación. Pero para el pueblo, porque hay inflaciones diferenciadas, la que menos crece es la inflación para los ricos. La que más crece es la inflación para los más pobres. Esa creció al 8,5. Pero hay otro datico, la inflación en la comida. ¿Cuánto más cuesta comer hoy que lo que costaba hace un año? 12,5. Alguien con muy buen tino sacó en televisión la cifra ayer, que el mercado que valía 100 pesos hace un año, hoy vale 112 pesos con 50. Pero la persona que lo paga está ganando 4,6% más, es decir, está ganando 104. O sea que el mercado se le subió a 112,50 y el ingreso a 104. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En menos comida, en menos alimentación. Al fin y al cabo eso es lo que quiere el ministro Cárdenas, que haya menos consumo para que haya menos inflación. Es decir, que la gente aguante hambre y necesidades, y para que no haya con qué vestir a los niños, ni haya con qué llevarlos al colegio, para controlar la inflación que él desató. Esa inflación está desatada por el gasto público y nadie menciona el tema. Hoy hablaremos con un experto en la materia, el representante a la Cámara, Óscar Darío Pérez. Pero ahí no paran las cosas. Es que se nos viene un temita que ya es inevitable. Lo taparon para la marcha del 2 de abril, para que en lugar del 1.000.000 de personas que salieron a la calle a protestar no fueran 2 o 5 millones, que es el aumento en las tarifas del servicio eléctrico. Ya lo dice ANIF,
que no es propiamente sospechosa de antigobiernismo. ANIF está diciendo que ya los colombianos habíamos pagado 23 billones de pesos por cargo de confiabilidad y que ahora las térmicas, para quienes se fueron esos 23 billones de pesos, no se sabe cómo, no se sabe por qué, ahora están exigiendo 3 billones de pesos más. O que si no, le devuelven esos mugres de tubos y de redes eléctricas al gobierno nacional. De manera que es un chantaje. Entonces, gobierno, ¿qué quiere? ¿Seguir con las térmicas abiertas? ¿Asumirlas usted que sabe que no tiene capacidad ni tecnológica ni financiera para asumirlas? ¿O le cobra a los usuarios 3 billones de pesos más en consumo, en tarifa de consumo? Eso es lo que nos espera. Son las noticias económicas del momento. Se postularon finalmente 113 para la Fiscalía. Un abogado muy distinguido de Medellín interpuso ya una denuncia penal contra Santos por omisión. Eso se llama prevaricato por omisión. Él tenía la obligación de presentarle a la Corte Suprema de Justicia una terna para que la Corte eligiera fiscal, y el día que se fue el fiscal Montealegre tuviéramos fiscal en propiedad. Pues han pasado los días, no hay fiscal en propiedad, no hay terna para fiscal, pero tenemos 113 candidatos. Y Santos cree que con esa maroma, con ese subterfugio, porque eso es un subterfugio, el de un concurso de méritos, puede justificar la falta de cumplimiento de su deber. Su deber era presentar oportunamente una terna y no la presentó, luego prevaricó. Eso es lo que dice el doctor Botero Rodríguez desde la ciudad de Medellín. La Soledad de la Rousseff está acusada por maquillaje de cuentas públicas para torcer la realidad. ¡Ay, qué tal que le aplicaran eso al doctor Perfetti! ¿Dónde íbamos a parar, por Dios? Pues la situación de la Rousseff es gravísima. Ya hay un primer informe de la Cámara pidiéndole a la Cámara en pleno que asuma el juicio contra la señora Rousseff. Eso se va a desatar en las próximas semanas y está sola. Los partidos políticos la abandonaron. Está haciendo lo que puede y todo el respaldo que tiene es Lula, su amigo Lula, que está acusado de ser otro corrupto de los que están prendidos de la gran ubre de Petrobras. De manera pues que malos vientos soplan para la señora Rousseff en el Brasil. Las FARC se quejan de sus socios narcos, a los que llama paramilitares. Esto es una competencia por el narcotráfico. Entre las BACRIM, el ELN y las FARC lo que hay es una competencia para saber quién tiene más cultivos, quién produce más pasta de coca, quién tiene más campesinos raspándola, quién tiene más capacidad para convertir esa pasta de coca en clorhidrato de cocaína. Es una pura competencia comercial, del comercio más inmundo y más inicuo que hay en el mundo, para producir la cocaína que acaba con millones de hogares, con la vida de millones de niños. Ese es en el fondo el negocio. Pero entonces las FARC no quieren competencia y le dicen al gobierno que o acaba con los paramilitares o ellos no le firman la paz. Entonces por eso el gobierno construye grupos especializados de ataque contra esos paramilitares y contra los otros narcos, señor gobierno. ¿Eso no es por parejo? Entonces, ¿por qué hay narcos de primera y narcos de segunda? Porque con los unos tiene usted tratado de paz, conversaciones de paz, reuniones de paz, y para eso tiene al señor de la calle y al señor Per. Y entonces, para los otros bala. Esa es una distribución inequitativa de las cargas. Debe ser bala para todos o premio para todos. Acabe de premiar a todos y convirtamos esto de una vez en lo que lo está convirtiendo usted, en un narcoestado. Centenares de miles de colombianos salimos a la calle el 2 de abril para decir que no aceptamos eso, que no lo toleramos,
que Colombia no puede ser un narcoestado. Por eso no más FARC y no más Santos. Pero ahora las FARC ponen contra la pared al gobierno, que no tiene otro activo en la vida sino un acuerdo de paz o unas conversaciones de paz en las que nadie cree. ¿No vio la última encuesta, presidente? Claro que el tiempo se la ocultó. Y parece que por allá en una página interior dijo dos cositas sobre la encuesta de Atesco. Nosotros sí la publicamos íntegra. Y en esa encuesta de Atesco los colombianos dicen que no creen en los acuerdos de paz y que no toleran que estos bandidos de las FARC hagan política. Entonces, lea la voz del pueblo, entiéndalo, y ya el pueblo salió a la calle, y téngale miedo a un pueblo que sale a la calle, presidente. Escándalo en la Argentina. Ahora es con un empresario, póngalo entre comillas, llamado Lázaro Báez, gran contratista de los Kirchner. Acaba de ser detenido por lavado de activos en ese país. En Venezuela, no solamente está en marcha una ley de amnistía para que los presos políticos recobren su libertad, porque son presos políticos, es decir, no son delincuentes, están perseguidos por su quehacer político, están perseguidos por revelarle al pueblo venezolano su tragedia. Hay que ponerlos en la calle, a que hagan política, hay que darles oportunidad de que cumplan con sus postulados esenciales, que es contarle al pueblo la verdad para que el pueblo decida. No solamente ley de amnistía, hay una ley de salud, porque en Venezuela la gente se muere y no hay médico que la atienda. Mejor, si hay médico, ese pobre médico no tiene una pastilla para darle, ni tiene ningún medio para practicar una cirugía. El problema de salud de Venezuela es el problema de una crisis humanitaria, de unas proyecciones absolutamente infinitas y dramáticas. Panamá inicia ofensiva para defender su centro financiero internacional. Si ustedes tienen memoria, recuerdan lo que dijimos el primer día, cuando unos periodistas sacaron el escándalo de los papeles de Panamá, y para llegar a la conclusión de que todo el que tenía una sociedad en Panamá era un delincuente, o todo el que era socio de una sociedad en Panamá. Eso ponía en riesgo un grande activo que tiene América Latina, el Centro Financiero Internacional de Panamá. Hasta donde llegaban mis informaciones eran más de 100 bancos internacionales de primera línea, de todos los continentes. Bancos norteamericanos, bancos europeos, bancos asiáticos, bancos latinoamericanos, que trabajaban en Panamá haciendo ¿qué? Lo que hacen los bancos, captando los recursos de la gente, dándoles una retribución y prestándole el dinero a los que lo necesitan y a los que lo pueden devolver, es decir, a los empresarios, es decir, al desarrollo económico. Panamá es un elemento esencial del desarrollo económico de América Latina. Pues estos periodistas irresponsables convirtieron a Panamá en una especie de tabú, y todo el que está en Panamá es un delincuente, y entonces ahí están los problemas. Ya tuvo que salir el presidente de Panamá a reunirse con el cuerpo diplomático y a empezar una contraofensiva que está muy mal casada. Un pobre país del Caribe americano, con una población bajísima, enfrentado a los periodistas del mundo entero, que levantaron pues o le pusieron a Panamá esta cruz encima, la cruz de ser un refugio de delincuentes. Eso no es verdad. Eso no es verdad de ninguna manera. Ni el Centro Financiero Internacional es irregular, ni eso es un refugio de delincuentes. Es una banca limpia, una banca clara, que es un elemento esencial para Colombia y para todo el continente. En los Estados Unidos hay paraísos financieros y fiscales, Delaware, por ejemplo. ¿Cuántas islas alrededor de los Estados Unidos hacen lo mismo sin que nadie las persiga y nadie las molesta? ¿Y qué tal Luxemburgo en Europa? ¿Y qué tal ahora Andorra también? Es que los centros financieros, los refugios de los capitales,
los sitios donde se ocupa el capital financiero de recibir los recursos y de distribuirlos son muchos en el mundo. Pero en fin, Panamá pues contra la pared. La paz del ELN. Ayer fueron incinerados 8 vehículos en la ruta Pereira-Quibdó y fueron secuestrados los conductores de 2 buses. Y esa es la paz del ELN. Y el señor Per dice, sí, pero es que como estamos negociando bajo el fuego, yo no les puedo decir nada, no les puedo decir que sean malitos, yo no les puedo decir que devuelvan los secuestrados, que dejen la droga, que no quemen más buses, que no pongan más bombas. No les puedo decir. Vamos a conversar sobre los grandes temas nacionales con estos próceres. Ahora, hablando de próceres, aparece otro, Marcos Calarcá. Cada cierto tiempo, inclusive periodistas tan connotados y por los que tenemos tanto aprecio, como el subdirector de RCN, sale hablando con este bandido y preguntándole al fin cuándo van a firmar la paz. Y Calarcá dice, en el 2016. Entonces el periodista le replica, ¿quiere decir que en diciembre del 2016? No, estamos trabajando muy intensamente para sacarlo antes. ¿Antes? Y los 2 años del ELN, se va a firmar con las FARC y no han empezado las conversaciones con el ELN, y la cláusula de la nación menos favorecida. Esto es una farsa para mantenernos en lo que nos han mantenido. Conversaciones mientras estamos de espaldas a la realidad nacional, a un país que se desintegró, que se arruinó, que se volvió nada y que perdió toda su bonanza petrolera. La gran pregunta, ¿cuánto vale evitar el apagón? Le recomendamos un trabajo de ANIF que se está distribuyendo profusamente sobre el tema. Ya lo dijimos, 23 billones de pesos que ya pagamos, más 3 billones de pesos que nos están exigiendo las termoeléctricas, porque no les fue suficiente con los 23 billones que ya se embolsillaron. Y hay también una página que está circulando profusamente sobre quién es Tarek El Aissami. Se le pone a uno la carne de gallina viendo cómo estos boliburgueses fueron capaces de robarse a un país, el más rico de América Latina, que se llama Venezuela, y se lo robaron íntegro. No le dejaron, por Dios, ni con qué comprar comida. Y en Hoy en la Historia recordaremos al último de los grandes emperadores de Roma, a Justiniano, y recordaremos su obra cumbre, más que sus conquistas en el África, más que sus conquistas en Roma, más que sus conquistas en España. Justiniano fue grande por el Corpus Juris Civiles, la grande obra del derecho romano que sigue tantos siglos después, iluminando el camino de los juristas del mundo. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Hablemos, ¿qué les parece de la nueva cortina de humo para tapar la ola de inseguridad que sufren los colombianos, que la llaman ahora desde el gobierno paramilitarismo, cuando todos sabemos muy bien que el problema real es que el país se le salió de las manos al gobierno y no existe ni autoridad ni orden que ampare a los ciudadanos? Por lo menos así es como se sienten los ciudadanos. Eso es lo que dicen las encuestas. Ayer veíamos una nueva encuesta de opinión, Opinómetro se llama, en donde la percepción de inseguridad se disparó y está en un 54%, más de 10 puntos comparado con la encuesta anterior. Obviamente, esta percepción no es fantasía en absoluto. Está basada en los nuevos hechos de violencia y extorsión que se vive en el país desde que empezaron los diálogos de paz en La Habana, y se le vende al mundo el concepto de Paz Colombia. Se le vende al mundo el concepto de Paz Colombia, pero dentro de Colombia aumenta la inseguridad. Qué contradicción, ¿no? Paz Colombia en medio de los paros armados de grupos delincuentes como los Úsuga, que no solo amenazan descaradamente, sino que secuestran, extorsionan, asesinan. La pregunta es, ¿qué hay detrás de esta ola de violencia que vive el país? ¿Por qué el gobierno y las FARC responsabilizan al paramilitarismo de esta situación?
¿A qué y a quiénes se refieren cuando hablan de paramilitarismo? ¿A los vulgares narcotraficantes que todos sabemos que son socios de las FARC y del ELN, que son todos de la misma familia? ¿Qué hay detrás de esos señalamientos? ¿Es una cortina de humo para evadir la responsabilidad del gobierno, que es la de proteger a sus ciudadanos y perseguir a los delincuentes? ¿Se le salió el país de las manos al gobierno del presidente Juan Manuel Santos? ¿Ustedes qué creen? Eso es lo último, Montserrat, pero ¿qué tal esta historia del paramilitarismo mencionado por el propio gobierno? Yo creo que el ministro del Interior no sabe qué quiere decir paramilitar. Es alguien que sin ser paramilitar lo auxilia y hace posible su tarea, como hay paramédicos. Los médicos necesitan quien tome la atención y quien canalice al paciente y quien le ayude al paciente para poder desarrollar su tarea. Entonces, quiere decir que hay unos bandidos, narcotraficantes, terroristas, que están aliados con el ejército. Eso es lo que dice el ministro del Interior y eso es lo que dice el gobierno nacional. Sí. ¿Cómo le parece? El significado de la palabra. No, a mí lo que me parece es que están evadiendo la responsabilidad, como si con culpar al paramilitarismo quedara solucionado el tema. El tema es más profundo, ¿no? A la gente le da igual si son paramilitares o son lo que sea. El tema es la violencia. Nunca aceptamos esa mención. Nunca aceptamos ese rótulo, que es un rótulo infamante para el glorioso ejército de Colombia. Aquí no hay paramilitares porque el ejército no tiene auxiliares, porque el ejército no está unido a bandas criminales. Pero desgraciadamente el general Rodríguez y el general Mejía como que no saben eso, o no les interesa, o no les importa, o no tienen carácter suficiente para salir a decirlo. No hay paramilitares en Colombia, no tenemos auxiliares, no tenemos socios en la tarea de cumplir nuestro deber constitucional de garantizar a las personas en su vida honra y bienes. Pero calladitos la boca, y el ministro del Interior es el que menciona a los paramilitares. Y las FARC dicen que mientras no acaben con los paramilitares, no habrá paz. Pues, creo que no va a haber paz, porque la violencia cada día está más disparada, ¿no? Y porque para las FARC, por ejemplo, todos los que marchamos el 2 de abril somos paramilitares. Entonces tienen que acabar con todos nosotros primero. Nos van a fusilar. Absurdo. ¿Qué van a hacer con nosotros? Y somos la mayoría del país, la inmensa mayoría del país, y es condición que acaben con nosotros para que se firme el acuerdo entre las FARC y el gobierno. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 7 de abril del año 16, son las 6:31 de la mañana. Los narcoterroristas del ELN continúan haciendo méritos para posicionarse en la nueva mesa de negociación con el frágil gobierno bolivariano de su camarada Juanpa, alias Santiago. Los helenos, a puertas de tomar asiento en el vecino país de Correita del Sur, próxima sede de entrega de Colombia al castrochavismo, los más grandes ecocidas de la humanidad, secuestraron 2 conductores y quemaron 8 vehículos en la vía que comunica los departamentos del Chocó y Risaralda, según lo informó el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán del Ejército, general Javier Díaz Gómez. Los hechos ocurrieron en el sector de Angostura. Los buses de la empresa occidental, varios tractocamiones y furgones. El propio general Díaz añadió, abro comillas, que esta acción la hace el ELN presionando el cobro de extorsión a las empresas transportadoras y de servicio público, buscando que reaccione el ejército o la policía y así perpetrar una emboscada. Doctor Londoño, mientras los helenos condicionan su presencia en los diálogos, pero sin hablar de secuestro, y Juanpa los sigue invitando, ¿en manos de quién estamos? La misma pregunta con la que terminó Montserrat. ¿En manos de quién estamos? Esto es el horror de una inseguridad desatada y de un terrorismo triunfante porque tiene el apoyo del gobierno. Obvio.
a mayor cantidad de terrorismo, más Framper le mandan. De manera que bueno, entonces por eso las BACRIM están en lo que están y por eso paralizan 6 departamentos y 40 municipios o 40 municipios en 6 departamentos para decir aquí estamos nosotros también. Y pedimos lo mismo que ya les dieron a nuestros otros hermanos de lucha, a nuestros socios, a nuestros amigos y conmilitones del narcotráfico, porque todos estamos unidos por el cordón umbilical del narcotráfico. De manera que queme más buses y ponga más bombas en los oleoductos y secuestre más colombianos y con eso hace más méritos para conversar con Framper. ¡Qué honor, por Dios! Ángel Henao. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y sin duda alguna la noticia internacional sigue siendo los Panama Papers. Y es que ayer el presidente panameño Juan Carlos Varela pidió respeto y apeló a la diplomacia para hacerle frente a este escándalo por lo que él dice que son los mal llamados papeles de Panamá. Escándalo, entre otras cosas, que ha dejado de manifiesto, doctor Londoño, un problema global que incluso el gobierno de Varela está dispuesto a enfrentar junto al Concierto de Naciones. El mandatario anunció además la creación de un comité independiente de expertos para que evalúen las prácticas vigentes y propongan la adopción de medidas para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales de su país. Pero, doctor Londoño, el escándalo también ha puesto de manifiesto el doble rasero e hipocresía de las grandes potencias frente a estos temas, y es que no todos los paraísos fiscales se encuentran en pequeñas islas con hermosas playas. Muchos de los países desarrollados alojan o apoyan jurisdicciones en las que el secreto o la falta de transparencia financiera es bastante grande. De hecho, escuchen esto, Estados Unidos tiene sus propias fronteras a Delaware, un pequeño estado en la costa este muy cercano a Washington, D.C., que es sede de 945,000 firmas, casi una por habitante, muchas de ellas denunciadas como empresas fantasmas. Y de hecho, doctor Londoño, un hecho que está causando bastante revuelo es que Panamá no aparece en el ranking de Tax Justice. Tax Justice es la red internacional para la justicia fiscal con sede en Londres y realizó un ranking acerca de los países con más secretos financieros en el mundo. Panamá no aparece, pero sí aparecen en una posición bastante destacada en esta escala los países como Suiza, Estados Unidos, Luxemburgo, Alemania y Japón. ¿Cómo le parece? Pero el culpable es Panamá. Van a acabar con Panamá. Si tuviéramos visión, los países latinoamericanos deberíamos estar reunidos haciendo causa común con Panamá, en lugar de hacernos eco de este escándalo idiota de unos periodistas sin oficio que resolvieron decir que todo el que tiene una sociedad en Panamá o es socio de una sociedad en Panamá es un delincuente y es un evasor de impuestos. Van a acabar el Centro Financiero Internacional de Panamá, que costó tanto construirlo, que significa tanto para el porvenir de América Latina. Pero pues Panamá, y lo defiende un socialistoide como el señor Varela, que nunca entendió la importancia que Panamá tenía como centro financiero internacional. Ahora se lo están explicando y lo está entendiendo con sangre. Y nos vamos para los Estados Unidos, donde ocurrió una cosa muy importante, y es que en las primarias de Wisconsin parece que cambió el panorama político de esa nación, en vísperas de las grandes elecciones de fin de año en la que van a reemplazar al señor Barack Obama como presidente de ese gran país. Cristina Londoño, muy buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, la primaria de Wisconsin el pasado martes está siendo llamada por muchos analistas aquí en los Estados Unidos como el reset de Wisconsin, diciendo que el cronómetro de las contiendas presidenciales pues regresó a ceros y la razón es que dicen que los candidatos que se veían como nominados inevitables de sus partidos, en este caso Donald Trump, nominado inevitable del Partido Republicano, y Hillary Clinton, nominada inevitable del Partido Demócrata, pues ya no se veían tan inevitables. ¿Qué pasó? Ted Cruz le ganó por 13 puntos porcentuales a Donald Trump en Wisconsin y Bernie Sanders le ganó a Hillary Clinton también por 13 puntos porcentuales. Esto le suma a Bernie Sanders 6 primarias
seguidas, consecutivas. Es algo bastante significativo, especialmente siendo contra Hillary Clinton y siendo un hombre que hace solo unos meses estaba a 40 puntos de distancia de la ex secretaria de Estado, ex primera dama y ex senadora de Nueva York, una de las políticas más influyentes y que tiene detrás de sí una de las maquinarias políticas más poderosas que se haya visto en los Estados Unidos en el último siglo. Ganaron tanto Ted Cruz como Bernie Sanders. Lo que dicen otros analistas es que Wisconsin simplemente los mantiene en la contienda porque todavía están bastante lejos en el conteo de delegados. Sin embargo, uno de los analistas republicanos o una de las voces republicanas más respetadas en este país, Bill O'Reilly, comentarista de la cadena Fox News, dijo que Trump efectivamente había perdido la inevitabilidad, que ya en el Partido Republicano en general no había ese sentido de que había que irse con Trump o temer o temer a la percepción de que le están robando los votos que se ha ganado de una manera justa haciendo campaña política. Según los analistas, dicen que para Ted Cruz, Bernie Sanders y John Kasich, que también sigue en la contienda republicana, la única estrategia en este momento es la de sobrevivir, que mientras sobrevivan les quitan a los punteros, a Hillary Clinton y a Donald Trump, pues puntos necesarios para llegar a las convenciones ya como candidatos y tengan que ser unas convenciones peleadas. ¿Qué pasa en esas convenciones peleadas? Pues llegan los candidatos sin la mayoría de los delegados y en esa convención pues empieza a haber votaciones de miembros del partido, de delegados escogidos a lo largo de las contiendas y ahí se define quién es el ganador. Donald Trump, les cuento, está llamando a Ted Cruz, además de decirle Ted el mentiroso, como le lleva diciendo ya varias semanas, está diciendo ahora que es el caballo de Troya del establecimiento republicano, quiere decir de los republicanos de tradición. ¿Y por qué el caballo de Troya? Porque dicen que el establecimiento, dice Donald Trump, que el establecimiento, los republicanos de tradición simplemente están empujando a su favor para quitarle delegados a Donald Trump y en el momento de llegar a la convención darle la espalda a Ted Cruz, que tampoco es favorito del establecimiento, para después escoger a un tercer candidato. Esto no sabemos definitivamente, dicen analistas que están haciendo el conteo de delegados en que en el mejor de los panoramas Donald Trump llegaría a la convención republicana de Cleveland faltándole 46 delegados. Esto sería un número bastante pequeño en el mejor de los casos y pues ya el Partido Republicano no darle la nominación a Trump podría causar problemas. En cuanto a Donald Trump, les cuento que su última andanada fue decir, él lleva ya varios meses diciendo en campaña que quiere construir un muro a lo largo de la frontera con México y que va a hacer que México pague por ese muro. Bueno, ya sabemos cómo es que quiere que México pague por ese muro. Dijo que sacaría de ese dinero interceptando las remesas que envían los mexicanos que viven aquí en los Estados Unidos a sus familias en ese país. Algo que ha generado un gran disgusto entre la comunidad hispana. Por otra parte, les digo que en la contienda demócrata, Bernie Sanders, que es nativo de Brooklyn, llenó un evento con 15,000 personas, 15,000 partidarios, y esto en vísperas de la próxima primaria. La próxima primaria es nada menos que el 19 de abril, el próximo martes, y en ella se espera que barran tanto Hillary Clinton como Donald Trump, porque es su hogar, dulce hogar. Ambos son locales en Nueva York, aunque ya hay quienes dicen que como Bernie Sanders también es de Nueva York, nacido en Brooklyn, y logró una asistencia tan grande a su último evento, pues podría poner en más problemas a Hillary Clinton, aunque ella
por conteo de delegados está un poco más segura, se puede decir, que Donald Trump. Pero como hemos visto, todo está cambiando a pasos agigantados. Es lo que tengo por el momento, papi. Ahora regreso contigo al estudio. Que tengan muy buenos días y muy buenos días a todos. Parece pues que cambiar el panorama político en los Estados Unidos no puede ser que un país tan grande, tan importante, tan significativo en el mundo, en la historia del mundo, como los Estados Unidos, tenga que plegarse para uno cualquiera de dos candidatos tan controversiales y tan mediocres como Hillary Clinton o Donald Trump. Pero vamos a ver qué sucede. Y en un minuto estaremos con la senadora Tania Vega de Plazas, del Centro Democrática, y una de las personas claves en este gran debate que por fin se abre en Colombia, el de los falsos testigos. En un minuto, Tania Vega de Plazas estará con nosotros en La Hora de la Verdad.